Hola, profe, buen día. Disculpe, ¿usted está hablando? Porque no lo escucho. Perdón, ¿ahí me están escuchando? Recién se lo escucha, profe. Ah, sí, sí, estaba muteado, parece, o algo raro tenía el micrófono, no sé. Por ahí la vez pasada me pasó lo mismo. Sí, bueno, Bueno, vamos rápido, contale lo que estaba escribiendo. Cuando nosotros buscamos en el vector, puede ser que lo encontremos o que no lo encontremos. Y si lo encontramos, conocemos la posición en donde se lo encontró. Esa es la idea de los métodos de búsqueda, determinar eso. Che, el elemento está en el vector y si está, en qué posición está. O directamente decir el elemento no está en el vector. Nosotros tenemos dos métodos de búsqueda, la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Una para vectores desordenados y otra para vectores ordenados. Dependiendo de cómo esté el vector, es la estrategia que yo voy a usar de búsqueda. Por un lado la secuencial, por otro lado la búsqueda binaria. Otra cosa importante a la hora de la búsqueda en los vectores es que nosotros para poder buscar algo debemos conocer a quién buscamos. Eso es más que obvio, pero está bueno aclararlo. No se puede aplicar ninguno de los dos métodos si de antemano no sé a quién busco. O sea, yo tengo que conocer de antemano a quién se busca. Y una vez que conozco eso, recién puedo aplicar alguno de los dos métodos. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver cómo funcionan cada uno de esos métodos, los dos, y después vamos a construir las componentes, tanto para la búsqueda secuencial como para la búsqueda binaria, que seguramente ya la conocen, pero está bueno que la repasemos y veamos el funcionamiento. Porque recuerden, siempre es importante saber cómo se hacen las cosas y tratar de entender el diagrama y no solo ponerse a copiar porque eso es lo que dijeron que funciona para la búsqueda. Bueno, vamos a partir por la búsqueda secuencial, que es la más sencilla. ¿Está? Yo tengo un vector B en donde acá hay elementos desordenados, cualquiera. Cualquier número, están todos los elementos desordenados. Como dijimos, siempre yo tengo que conocer a quién busco. Entonces yo tengo que saber a quién busco. Por ejemplo, estoy buscando al 7. Visualmente yo ya sé que el 7 está. Visualmente lo veo. ¿Tá? Pero ¿cómo hace eh, la componente de búsqueda secuencial para decir que el 7 sí está en el vector? Y lo que hace es una comparación de este buscado con todos los elementos que están en el vector, de a uno por vez. Entonces, con el primero que va a comparar es con el que está en la posición 1. ¿Está? Entonces, al buscado lo va a comparar con este. Como no es el mismo, pasa a la siguiente posición y lo compara con este. Como no es el mismo, pasa a la siguiente posición y lo compara con ese. Como no es el mismo, pasa a la siguiente posición y lo compara por ese. Como sí es el mismo, termina la búsqueda y dice, al 7 lo encontré, sí está en el vector. ¿Y en qué posición está? En la posición 4. O sea que la técnica que uso la búsqueda secuencial para poder buscar un elemento es la comparación del que yo busco con cada uno de los elementos del vector. Cuando lo encuentra, se detiene la búsqueda. Se corta la búsqueda y dice, ya lo encontré en tal posición. Esa es la idea de la búsqueda secuencial. ¿Qué pasa cuando no está? Ahora vamos a ver el otro ejemplo de cuando un elemento no está en el vector. Vamos a poner otro vector. Que este es otro vector que tiene otros elementos. No importa cuál.
Y vamos a suponer que hago lo mismo, que yo quiero buscar el 7. Porque se me ocurrió. Entonces, aplicando la técnica que vimos acá arriba, va a ser lo mismo. Va a decir, che, me voy a parar en la posición 1 y lo voy a comparar al buscado con el que está en esa posición. No está, pasa a la siguiente. No es el mismo, pasa a la siguiente. No es el mismo que el que está en la posición 3, entonces pasa a la siguiente. No es el mismo que el que está en la posición 4, pasa a la siguiente. No es el mismo que el que está en la posición 5, pasa a la siguiente. No es el mismo que está en la posición 6, pasa a la siguiente. Y no es el mismo que está en la posición 7, pasa a la siguiente. Y la siguiente sería la 8. Pero al pasar a la posición 8, ¿qué pasó con el vector? El vector se desbordó. ¿Está? Yo después de esta debería pasar a la posición 8. O sea que fíjense que fui pasando por todas las posiciones, ninguno era igual a la que yo estaba buscando, ninguno de los elementos era igual al que yo estaba buscando, entonces el vector se desbordó. ¿Qué significa que el vector se desborde? Que el elemento no estaba, porque comparé con todo lo que estaba en el vector y ese elemento no estaba en el, en el vector. Fíjense que tenemos las dos posibilidades. Que esté, con lo cual yo empiezo a comparar, y en algún momento detengo la comparación porque ya lo encontré, y ahí ya también sé en qué posición lo encontré, en la última que comparé, obviamente. O cuando no está, voy a pasar por todas las posiciones y el vector se va a desbordar. ¿Qué significa que el vector se desborde? Por ahí hablamos mucho de que el vector se desborda. Significa que el índice se pasa del tamaño del vector. Lo que yo marqué con azul sería el índice acá. La posición 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Si esa posición se desborda es porque el elemento no estaba. O sea que si el índice i que yo maneje desborda el vector, llega a pasarse del tamaño n, el elemento no estaba en el vector. Y esa es la técnica que utiliza la búsqueda secuencial. Fíjense que cuando buscamos un elemento podemos encontrarlo. Acá está el ejemplo de que lo encontramos, o podemos no encontrarlo. Acá está el ejemplo de que no lo encontramos. Entonces, nuestra componente va a tener en cuenta los dos casos. Sí, puede ser que lo encuentre o puede ser que no lo encuentre. ¿Cómo es esa componente de la búsqueda secuencial? La vamos a construir. Esta componente de la búsqueda secuencial lo que tiene que hacer es tratar de determinar si en cada una de las comparaciones que se hacen se encuentra o no se encuentra el vector. Entonces, bueno, nosotros vamos a necesitar sí o sí un índice para recorrer el vector. ¿Está? Fíjense que eran los azulcitos. Yo voy a necesitar un índice para recorrer el vector. Que pase por la posición 1, por la 2, por la 3, por la 4, por todas las posiciones que sean necesarias. Ya sea que lo encuentre, se corta a la mitad no digo, se corta cuando lo encuentre, o si no lo encuentro, hasta que se desborde. Vamos a necesitar un índice. Bueno, a ese índice lo vamos a arrancar en 1. Al índice lo vamos a arrancar en 1. Porque siempre arrancamos en 1. ¿Puede hacerse búsqueda secuencial desde el final? Sí. Es adaptarlo nada más para que en vez de comenzar desde 1, comience desde n y lo vamos retrocediendo. Da lo mismo que la búsqueda secuencial arranque desde la primera posición o desde la última. Normalmente la hacemos arrancar desde la primera posición. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer comparaciones. Vamos a tener que comparar. Pero esas comparaciones yo no sé de antemano cuántas van a ser. Pueden ser poquitas, porque lo encuentro rápido el elemento, o pueden ser todas porque el elemento no va a estar. ¿Da? Quiere decir que pueden ser comparaciones hasta que lo encuentre, con lo cual ya no hay que seguir comparando. Fíjense que yo no comparé contra todos estos. O pueden ser que pase por todas las posiciones porque no está y el vector se va a desbordar. Entonces, como yo tengo que hacer una tarea repetitiva, pero no sé cuántas veces la voy a hacer,
Obviamente que tengo que utilizar un ciclo condicionado. Voy a utilizar un ciclo condicionado para hacer eso. Y lo que tenemos que pensar ahora es en qué condición ponemos. O sea, yo tengo que comparar mientras que, porque como hacer un ciclo condicionado es un ciclo mientras. Entonces, si lo pensamos un poquito, vamos a ver que yo tengo que comparar mientras el índice no se desborde. Porque si el índice se desbordó, ya estoy seguro de que el elemento no estaba. Pero mientras no se desborde, yo tengo que hacer comparaciones. ¿Está? ¿Y cómo pongo una condición de que es mientras no se desborde? Y mientras el índice y no supere a n. Eso significa mientras no se desborde. O sea, mientras el i esté dentro de los valores del vector o de las posiciones del vector. Porque si este i supera n, en este caso, como en el caso de acá abajo, si el i supera n, significa que el elemento no está. Pero mientras esto pase, yo puedo hacer comparaciones. Las comparaciones, ¿cuáles eran las comparaciones que teníamos que hacer nosotros? Si el buscado era distinto del que tenía en ese momento en la posición i. Para nosotros los azulcitos, vuelvo a repetir, van a ser i. Si el buscado es distinto del que estaba en la posición i, tenía que pasar al siguiente. Si era distinto, pasaba al siguiente. Entonces, yo esa comparación la puedo hacer acá. Se las voy a mostrar cómo podría ser así. Acá yo podría hacer esta comparación y decir, si el buscado, que obviamente para poder aplicar la componente, ya lo dijimos, necesito conocerlo de antemano, es distinto del elemento que está en la posición. Podría hacer esa consulta y acá decir que si era verdadero, si era distinto, bueno, pasar al siguiente, y pasar al siguiente es avanzar y. Pero si no era distinto, o sea que si era el mismo elemento, yo tenía que cortar este ciclo, porque ya no quiero seguir comparando. Y para cortar este ciclo, porque ya no quiero seguir comparando, y uso esta forma, debería usar una bandera. Donde acá tendría que poner que mientras la bandera sea 0, siga comparando, y si la bandera se hace 1, se corta el ciclo. ¿Está? Habiendo inicializado la banderita en 0 al comienzo, ¿no? Obviamente. Entonces, si yo lo hago de esta manera, me obligo a tener una bandera. Y me obligo a tener que hacer la consulta con una alternativa acá adentro. Bueno, eso se puede hacer más eficiente, que es como lo hace la búsqueda secuencial. Se hace un poco más eficiente. ¿Por qué? Porque como yo estoy mirando acá que yo tengo que comparar mientras no se desborde y mientras sea distinto, fíjense que yo comparo mientras no se desborde y comparo mientras sea distinto. Entonces, eso lo puedo poner directamente como una condición. O sea que esto no debería quedar así, lo voy a ir sacando, sino que esto, que está en la alternativa, debería pasar como una condición del ciclo. Entonces yo diría, y yo voy a comparar mientras no se desborde y mientras el buscado sea distinto del que está en la posición. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, si las dos condiciones se cumplen, significa que el vector no se desbordó y el que yo estoy buscando no está en la posición I. Entonces,
En ese caso le decimos pasa a la siguiente posición. Esto es lo que hace la búsqueda secuencial. Si no desbordé y el que yo busco no está en la posición Y que tengo en ese momento, y pasa a la siguiente posición. Es lo que hacía acá. Estoy en la posición 1. ¿Es distinto? Sí, pasa a la siguiente. Es lo mismo. Mientras no se desborda y no está en esa posición, pasa a la siguiente. Ahora bien, cuando yo tengo una condición compuesta en un ciclo condicionado, o sea, más de una condición en un ciclo condicionado, siempre cuando corta ese ciclo condicionado tengo que preguntar por cuál de las dos condiciones salió. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí identificar qué es lo que pasó. Eso me va a permitir identificar a mí qué es lo que pasó. Entonces, yo podría identificar por el lado del verdadero algo y por el lado del falso otra cosa. ¿Qué es lo que voy a identificar? Si el elemento estaba o no estaba. ¿Está? Y en este caso, voy a suponer que por el lado del verdadero quiero identificar si está. Ah, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Mirando este ciclo condicionado, o sea, ¿qué puedo poner acá como una condición de la alternativa para que por el lado del verdadero me identifique que sí estaba el elemento? Si ¿Cómo el quedar? buscado, Sí, perdón, era si el buscado es igual al elemento, ¿podría ser? podría preguntar eso. Si el buscado es igual al elemento. ¿Qué problema tiene esta pregunta? Que si no está, la posición Y en qué valor quedó? En un valor que se desbordó. Y en ese valor que se desbordó no hay nada. Y yo no puedo usar esa posición para preguntar algo, porque acá no hay nada. ¿Está? En realidad hay algo que se llama basura en memoria, pero no hay nada. Y yo no puedo utilizar una posición que no existe para el vector. Yo para preguntar cosas del vector tengo que utilizar posiciones que sí existen y que tengan valores asignados. Por lo tanto, esta no me conviene, porque solo me podría ser válida cuando el elemento exista. No va a ser válida cuando el elemento no exista. Me va a dar problemas. Entonces, si no puedo usar eso, ¿qué podría preguntar? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que está acá y que no está acá? Porque ¿qué pasó con el índice? En un caso, no se desbordó y en otro caso, sí se desbordó. Entonces, capaz que yo podría preguntar por esta primera condición. Entonces, fíjense que yo podría preguntar, si el índice no se desbordó, terminó el ciclo y el índice no se desbordó, o sea que el índice quedó dentro de las posiciones posibles para ese vector, significa que lo encontré. El caso de arriba. El índice Y no se desbordó. Entonces digo, encontrado. Acá voy a poner qué es lo que pasa, no significa que hay que poner este mensaje, ¿no? Porque después la formulación nos va a identificar qué tengo que hacer si es que lo encuentro o qué tengo que hacer si es que no lo encuentro. Y si lo encontré, ya sé que lo encontré en qué posición. ¿En qué posición lo encontramos? En la posición Y. Fíjense que ahí está el ejemplito. Comparé con este, ahí corté, en donde lo encontré en la posición Y. Y si es falso esto, si Y no es menor o igual que N, significa que estoy en el caso de abajo, que Y se desbordó. Entonces, no encontrado. No encontrado. Ahí no lo encontré. Pero dependiendo de cómo arme la condición acá abajo, por el lado del verdadero será encontrado, por el lado del falso será no encontrado. En este caso lo armé para que por el lado del verdadero venga el encontrado. Y es importante saber que lo encontré y lo encontré en la posición Y.
Y esta es la componente de búsqueda secuencial. Cuando nosotros tengamos un vector desordenado, querramos buscar algo dentro del vector, vamos a aplicar esta componente. Pero es interesante que veamos su funcionamiento. Siempre es interesante ver el funcionamiento de las cosas y tratar de entenderlo, obviamente. Pasemos al otro, al de la búsqueda binaria. ¿Cómo hace la búsqueda binaria para encontrar elementos? También tenemos un vector B, cualquiera, pero en este caso los elementos tienen que estar ordenados. Entonces voy a ordenar un vector con elementos ordenados. 5, 7, 9, 12, 15, 17, 20 y 26. Un vector que tiene los elementos ordenados. Entonces, si no están ordenados, la búsqueda binaria no se puede aplicar, obviamente. ¿Cómo hace la búsqueda binaria para encontrar elementos acá? Para encontrar si un elemento está. Bueno, partimos de la misma premisa de que yo tengo el buscado, estoy buscando el 7 también. Así como antes buscábamos el 7, para todo busquemos el 7. Solo como ejemplo, ¿no? Yo ya sé a quién estoy buscando, porque tengo que partir conociendo a este tipo. ¿A quién busco? Una vez que ya lo conozco, empiezo a buscar. Y para buscar, lo que hace la búsqueda binaria es usar la técnica antigua de como nosotros hacíamos para buscar una palabra en el diccionario, porque con el diccionario todas las palabras están ordenadas. Bueno, hagan de cuenta que ustedes quieren buscar en un diccionario una palabra y le dan, por ejemplo, le dan la palabra mamá. Y quieren encontrar la palabra mamá en el diccionario. Ustedes no se van a poder hojear hojita por hojita hasta que lleguen a encontrar mamá. No. Lo que se hace es tratar de abrir, conociendo nosotros de antemano cuáles son las letras del alfabeto, abrir a donde aparezca la M. O sea, nosotros tenemos el diccionario completo y tratamos de abrir a donde aparezca la M. Si ahí estaba, genial. Y si ahí no estaba, volví a hacer lo mismo con la parte de la derecha o de la izquierda, porque como está ordenado, yo ya voy a saber. Si abrí en la L, cuando abrí por primera vez el diccionario, abrí en la L, me tengo que quedar con la parte de la derecha porque la M está más adelante. O si abrí en este caso, estaba buscando mamá y abrí en la P, tengo que irme o quedarme con la parte de la izquierda. ¿Por qué? Y porque la palabra mamá está antes de la P. Es esa técnica. Con un poquito de imaginación, es esa técnica la que usa la búsqueda binaria. ¿Cómo hace para poder hacer esto? Utiliza tres índices. Tres índices, o sea, tres variables que manejan posiciones del vector, por eso le digo índice. Uno que se llama ini, que siempre arranca en la primera posición. Otro que se llama fin, que siempre arranca en la última posición. Y otro que se llama med, y que esto es un cálculo, que se lo conoce como ini más fin, div 2. O sea, la mitad del vector en este caso. Fíjense que en este caso, med sería 5. ¿Por qué? Porque tengo inicio 1, fin 9, ini más fin dividido 2 me da 1 más 9, 10. El medio es 5. El medio es este. Entonces necesita tres índices para moverse. Uno que me diga el inicio, otro que me diga el fin, al comienzo. Después estos de Profe, inicio, sí, decir. ¿y si es par? Eh, Y, La cantidad de elementos es par. ¿Cuál sería ponele, el medio? y ponele que sea 8. ¿Cuál sería el medio? Entre 4 y 5, 4,5. No. Acá está la operación.
¿Cuánto te da esta operación? Si ini vale 1 y fin vale 8. Ah, bueno, en esta da 5. Pero si fuera 8, Si fuera 8, ponele. es 1 4. más 8, 9. Div 2 es 4 porque es div. Ah, claro, pero que pensaba que no era justo lo del medio. No importa. Él hace un cálculo de más o menos el medio del vector. Si es impar, te da el medio, y si es par, te da el 4, te daría, ¿entendés? Ah, bueno. No hay problema. Es como calcula el medio. Siempre es una posición válida porque está haciendo el div, y el div es la división entera. Entonces, inicio, fin y med. Utiliza esas tres cosas para buscar. Lo que hace el inicio y el fin, para que ustedes lo comprendan, es decir, en qué parte del vector busco. Por eso utilizo estos dos índices. Para decir, che, yo estoy buscando en esta parte del vector. Si inicio es 1 y fin es 9, estoy buscando en todo el vector. Siempre cuando arranco a buscar, obviamente, arranco en todo el vector. Y le digo que calcule el medio. Genial. Cuando calcule el medio, lo que hago es comparar. Así como comparaba acá en la búsqueda secuencial, ahora voy a comparar el buscado. Pero el buscado lo voy a comparar contra esa posición. Entonces digo, che, ¿el buscado está en la posición 5? No, no está en la posición 5. Genial, no está. Yo ya tengo conocimiento de en qué parte va a estar. ¿Cómo es 7 con respecto a 12? ¿Es menor? Entonces, ya estoy seguro, como 7 es menor que 12, al no estar y ser 7 menor que 12, yo ya estoy seguro que el elemento está en la parte izquierda. Segurísimo que no está en la parte derecha porque, como está el vector ordenado y este es menor que ese, seguro está antes. Entonces, como seguro está antes, yo ahora tengo que decir, ya no lo busques en todo el vector, sino busca en la parte anterior a esta posición. Y en ese caso, cuando yo detecto eso, el inicio sigue siendo el mismo, pero el que va a cambiar es el fin. El fin ahora va a ser 4. Deja de ser 9 y el fin pasa a ser 4. ¿Para qué? Para que ahora en la porción del vector que yo vaya a buscar es entre la posición 1 y la posición 4. Porque estoy seguro de que si está, está en esa parte. Seguro que no está de la parte derecha, sino que está en la parte izquierda. Entonces, como se cambia este límite, el final se cambió, tengo que volver a calcular el medio, porque ya el medio no va a ser 5, obviamente. Entonces hago la formulita. 1 más 4, 5. Dividido 2 es 2. Muy bien. Entonces a mí el medio me da 2. Entonces, como el medio me da 2, y ahora hago lo mismo, comparo con ese. ¿El 7 está acá? No, el 7 no está ahí. Ah, bueno, pero si no está ahí, yo ya sé en qué parte del vector está. Como 7 es mayor que 5, está de la parte derecha de esa porción. Está de la parte derecha entre la porción de 1 y 4, ¿no? Porque acuérdense que ahora estamos buscando entre 1 y 4, entre la posición 1 y la 4. Acá nada más. Ah, entonces está en la parte derecha de esa porción del vector. Bueno, si está en la parte derecha, quédate con esa parte derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el ini tiene que pasar a ser 3, dejar de ser 1 y pasar a ser 3. ¿Para qué? Para que ahora podamos buscar entre la posición 3 y la 4, en esta partecita del vector. Y tenemos que volver a calcular el medio. Si se le cambiaron algunos de los índices, hay que volver a calcular el medio. Y es 3 más 4, 7. Dividido 2, 3. Entonces el medio es 3. Es este de acá. ¿Y ahora qué hago? Comparo con esa posición. ¿El 7 está ahí? Sí, el 7 está ahí. Genial. Se terminó la búsqueda. Ya lo encontré. ¿Y en qué posición lo encontré? En la posición del medio, en la posición 3. ¿Está?
En la posición 3 lo encontré. Esa es la técnica que utiliza la búsqueda binaria para buscar los elementos. En algún momento lo va a encontrar, si es que está. Y si es que está, va a estar en la posición med. Hagamos lo mismo, pero para un elemento que no está. El mismo ejercicio, pero ahora con un con una situación en donde no se encuentre el elemento. A ver, vamos a poner un vectorcito, ahora lo vamos a poner par para que vean lo que hace. Cuando la cantidad de elementos es par, yo voy a tener el vector B en donde está ordenado. El vectorcito está ordenado. Al que busco es al 7. Y voy a arrancar de nuevo. Igual que antes. El inicio en 1. El fin en 6. Y voy a calcular el medio. Que el medio es 3. 1 más 6, 7. Dividido 2, div 2, es 3. Entonces el medio es 3. Comparo con esa posición que acabo de encontrar. ¿El buscado está en esa posición? No. Ah, como el 7 es menor que el 10, cambio al fin. Genial. Entonces el fin ahora es 2. El fin es 2. Porque lo cambié. Ya dejó de ser el 6, ahora pasó el fin al ser el 2. Como el fin es 2, ahora voy a comparar, perdón, voy a volver a calcular el medio. Y el medio va a ser 1 más 2, 3. Dividido 2, div 2, me da 1. El med da 1. Me paro acá. Ah, entonces compáralo con esa posición. Genial. Lo comparo con esa posición. No está ahí. Ah, bueno, como no está ahí, pero el 7 es mayor que el 3, está del otro lado. Entonces cambia a INI. Perfecto, se cambia el INI. El INI pasaba a ser 2. Y vuelvo a calcular el medio. 2 más 2, 4, dividido 2. El medio da 2. Acá. Compáralo con esa posición. Pi, 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 pi. No está ahí. Bueno, como no está ahí, al que tenés que cambiar, y el 7 es menor, al que tenés que cambiar es al fin. Perfecto, cambiemos al fin. El fin deja de ser 2 y ahora el fin pasa a valer 1, porque estábamos controlando con la posición 2. Y fíjense qué pasó en este momento. Que el límite fin se cambió de lugar, pasó a estar primero. Normalmente nosotros tenemos que el inicio está siempre del lado izquierdo y el fin del lado derecho. En algún momento se pueden hacer iguales, pero nunca se pueden cruzar. ¿Por qué? Porque cuando se cruzan, como es este el caso, significa que el elemento no estaba. Fíjense, hagan de cuenta que tienen el límite de inicio y el fin, pongan las manitos así, uno en inicio, uno en fin, y los índices se van moviendo, 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 moviendo. Si en algún momento se cruzan, como es este el caso, significa que el elemento no está. Entonces, fíjense cómo en el caso de arriba lo encontramos, en algún momento lo vamos a encontrar haciendo esa técnica del inicio, el fin y el medio. Y si es que no estaba, lo que va a pasar es que los límites se cruzan. Entonces tenemos cómo se encuentra y
qué pasa cuando no se encuentra. En base a eso es que se construye la componente de búsqueda binaria. Que la componente de búsqueda binaria dice lo siguiente. Nosotros tenemos tres índices. El inicio, o sea, tenemos que manejar tres índices. Lo tenemos que inicializar a los tres. El inicio, que siempre arranca en 1. El fin, que siempre arranca en el final. Y el medio, que es... no me va a entrar. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a borrar esta. Y lo vamos a hacer un poquito más grande. A ver si ingresa la formulita. Es la fórmula que vimos ahí recién, ¿no? Es ini más fin div 2. Inicio 1, como en todos los casos, fin n, y el medio inicio más fin dividido 2. Ni más ni menos lo que hice ahí en el ejemplo. Inicio, fin y medio. Así arranca siempre. Entonces después nosotros tenemos que empezar a hacer comparaciones. Y esta es lo mismo que pensamos recién para la búsqueda secuencial. Tenemos que hacer un ciclo para que me permita comparar. Y yo voy a comparar mientras que. Y fíjense que yo voy a comparar mientras los límites no se crucen, que acá es lo mismo. Mientras los límites no se crucen, yo tengo que seguir comparando. Y mientras el elemento no esté en la posición del medio, porque era la otra manera de que tenía que para comparar. Entonces va a ser algo muy parecido acá. Nada más que acá yo voy a poner mientras el ini sea menor o igual que el fin. Mientras los límites no se crucen significa esto. Mientras el límite inicial sea menor o igual que el límite final. Eso es todo. Y además, mientras el vector en la posición del medio sea distinto del que yo busco. Entonces, por un lado tengo mientras no se crucen y por otro lado tengo mientras el que está en el medio sea distinto, porque cuando era distinto el que estaba en el medio, tenía que volver a hacer todo el cálculo. No sé, ¿qué tenemos que hacer ahí adentro? Y si esto pasa, significa que los límites no se cruzaron y que el elemento no estaba en el medio, entonces yo tengo que decidir si me quedo con la parte izquierda o con la parte derecha del vector. Obviamente que para poder decidir eso, yo me tengo que hacer una alternativa, tengo que determinar qué pasó con el del medio, cómo es el del medio con respecto al buscado. Entonces ahí voy a preguntar si el del medio, o al revés, preguntaba por el buscado, que es más fácil entenderlo así. Si el buscado es menor que el que está en el medio. Fíjense que yo preguntando eso, de que si el buscado es menor que el que está en el medio, yo ya sé
que si eso es verdadero, perdón, acá, si esto es verdadero, el elemento seguro está de la parte izquierda del vector. Entonces, si está de la parte izquierda del vector, a quien tengo que cambiar es a fin, como estaba haciendo en el ejemplo. Fin es igual al med menos 1. Pero, si el que yo busco no es menor que el que está en el medio, el que tengo que cambiar es al otro, al inicio. Como med más 1, o sea, me muevo al lado. Es lo que le fui mostrando acá en el ejemplo. Y obviamente que si modifico los límites, también tengo que modificar o volver a calcular la posición del medio. Como ini más fin, div 2. Bien, hasta ahí solo puse que vaya comparando los elementos mientras los límites no se crucen y el del medio sea distinto al buscado. Que vaya buscándolo por cada una de las posiciones del medio que yo vaya obteniendo. Cuando esto termina, puede terminar porque esta se hizo falsa o porque la otra se hizo falsa. Porque tenemos una condición compuesta, lo mismo que habíamos visto acá en la búsqueda binaria. Entonces, cuando tenemos una condición compuesta en un ciclo incondicionado, lo primero que se hace cuando se sale del ciclo es fijarnos, perdón, por cuáles de las dos salió. ¿Está? Porque acá, por el verdadero y por el falso, dependiendo de lo que pregunte yo acá, por el verdadero va a ser que lo encontré y por el falso va a ser que no lo encontré. Entonces, ¿qué debería preguntar yo si quiero que por el lado del verdadero me diga que lo encontró? Haciendo una similitud con lo que vimos en la componente anterior, ¿qué debería preguntar yo acá para identificar que cuando se terminó esta búsqueda acá arriba, al elemento sí lo encontré? ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Qué se les ocurre preguntar para que por el lado del verdadero sea sí lo encontré? ¿A nadie se le ocurre nada? Y es más fácil preguntar por la primera condición. ¿Está? Mientras ini, perdón, y si ini salió de esto, e ini sigue siendo menor o igual que fin, significa que el elemento lo encontré. ¿Por qué? Porque los límites no se cruzaron. Y si los límites no se cruzaron, significa que el elemento estaba. Entonces acá está. Encontrado. ¿Y en qué posición lo encontramos si es que lo encontramos? En la posición med. Si nosotros lo encontramos, fíjense el caso que está acá arriba, si lo encontramos en la posición que está marcando med. Al 7 lo encontramos en la posición que está marcando med. Y si eso es falso, ese sería el no encontrado. ¿Está? El no encontrado. Y esta es la componente de la búsqueda binaria. Ya tengo en conocimiento a partir de ahora las dos componentes. Y ya las puedo aplicar cada vez que me pidan buscar algo en un vector. Voy a decidir por una de estas dos. ¿En qué me voy a basar mi decisión? En si el vector está desordenado o si el vector está ordenado. Obviamente que la búsqueda secuencial es más sencilla que esta, pero bueno, yo voy a tener que conocerme las dos porque voy a poder optar por alguna de ellas dependiendo de la formulación del problema. Otra cosa importante, a la búsqueda secuencial, yo también la puedo utilizar con vectores ordenados.
¿tá? Pero no se puede. Por más que esto funcione en vectores ordenados, no debería usar la búsqueda secuencial cuando el vector está ordenado. ¿Por qué? Porque la búsqueda binaria es mucho más eficiente que la búsqueda secuencial. Supongamos que yo estoy buscando acá en este de muchos elementos el 17, la búsqueda binaria en 3 comparaciones me la encuentra. En cambio, si hago la búsqueda secuencial, voy a hacer 1, 2, 3, 7 comparaciones. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso, que la búsqueda binaria es más eficiente que la búsqueda secuencial. Por eso, cuando el vector está ordenado, no debo utilizar la búsqueda secuencial y sí o sí la búsqueda binaria. Por más que esta me encuentre el elemento dentro de un vector ordenado. Esa parte un poquito más conceptual, de cuándo tengo que utilizar cada cosa y por qué tengo que utilizar esas cosas. Eso es bueno conocerlo porque son cosas conceptuales que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones en el momento de resolver los problemas. Bien, con esto damos ya por finalizado todas las componentes que tenemos para vectores. No hay más. Hasta acá vimos todo. ¿Se acuerdan? Acá los tenía enumerados. Toda esta que tenemos enumerada. Entrada, incondicionada, condicionada, insertar, eliminar, comparación uno contra todo, comparación de pares, selección directa, burbuja, baraja. Y ahora tenemos búsqueda secuencial y búsqueda binaria. Todas esas son las componentes con las que nosotros nos manejamos para trabajar con vectores, sumadas a las que ya conocíamos de variables simples, obviamente. ¿Está? Sumadas a las que ya conocíamos de variables simples. Con eso ya tengo yo todas las herramientas necesarias para poder resolver el práctico completo, el práctico de la unidad 3. Nosotros todavía la semana que viene vamos a seguir teniendo clases de vectores, con lo cual vamos a empezar a aplicar, vamos a trabajar, como les dije, formulaciones de problemas y después vamos a tener unas clases de matrices, capaz que seguramente serán 2 clases, el miércoles y el viernes, y después, antes del parcial, seguramente vamos a tener clases de repaso para trabajar con ejercicios y tratar de ver ejercicios similares a los que se ven en el parcial. Más o menos esa va a ser la planificación. Fíjense que hoy estamos a 9 y el parcial es el 23. La semanita que viene, como les digo, vamos a ver el lunes seguramente algo de vectores, un ejercicio en particular de vectores. El miércoles vamos a ver matrices y el viernes matrices. Y de ahí viene el fin de semana largo. Y cuando volvamos el miércoles, antes del parcial, vamos a hacer una clase de repaso donde vamos a ver ejercicios, sobre todo de vectores, para estar preparados para el parcial, que el parcial es el viernes 23, ¿no? No es un sábado, sino que cae un viernes. Así que estén atentos ya más o menos a esta planificación como para que tengan idea de lo que vamos a ir viendo. Así que bueno, a trabajar ahora ustedes aplicando estas componentes, aplicando todas las que ya conocemos y sobre todo pensando mucho en cómo se pueden resolver los ejercicios. Muchísimo piensen en eso, en tratar de plantear la estrategia y de solucionarlo con las componentes que ya conocen. A trabajar y ahora ya yo me quedo muteado hasta que haya alguna consulta y vemos de contestar. Así que a trabajar, niños. Profe, una consulta.
Decime. ¿Sí? ¿Te escucho? Con respecto a los componentes de búsqueda, ¿se pueden aplicar siempre y cuando el elemento buscado no esté repetido dentro del vector? ¿O sí No, se puede? si está repetido también se puede, nada más que te va a encontrar la primera aparición. Si están repetidos los elementos en el vector, te va a encontrar el elemento, pero te va a encontrar uno. Ahora, si vos querés encontrar todos, tenías que pensar un poquito más cómo haces o cómo modificas la componente un poquito para que te encuentre todas las apariciones. En este caso, lo que hace la búsqueda tanto secuencial como binaria, así como la vimos hoy, es encontrarte en la primera aparición del elemento. Para querer encontrar todas las apariciones, bueno, hay que modificarlo un poquito nada más. No. Hay que pensarlo un poquito a ver cómo modificamos. Y en la búsqueda, sobre todo en la búsqueda secuencial, en la búsqueda binaria te encuentra uno. Y de ahí tenías que pensar cómo haces para encontrar el resto. Porque como en la búsqueda binaria los elementos están ordenados, vos vas a encontrar uno y los otros están pegaditos a ese. Pegaditos hacia la derecha o pegaditos hacia la izquierda. Pero están pegaditos si es que existen más de uno. Es un buen ejercicio ese pensarlo. A Para ver, ¿cómo puedo buscar hacer más de un yo? resultado, profesor, podríamos agregar un contador para que cada vez que encuentre el resultado, él le sume 1 y hacer que no se detenga cuando lo encuentre, sino que siga hasta el final del vector. Eso es para la búsqueda secuencial, sí. Eso sí. Claro, hacer que no se detenga, hacer que llegue hasta el final. Ahí ya deja de ser búsqueda secuencial, sino que tenés la base de la búsqueda secuencial, pero ahí ya tenés que recorrer todo el vector para buscar cuántos se repiten del mismo elemento que estás buscando. Ahí ya no haría falta el ciclo condicionado, sino que sería el ciclo incondicionado para barrer todo el vector. Siempre y cuando los elementos estén desordenados, ¿no? Cuando los elementos están ordenados en el vector, utilizaría la búsqueda binaria. Pero teniendo en cuenta que cuando yo encuentre uno, si es que se encuentra repetido, los repetidos están a la derecha o a la izquierda, pero pegaditos. Ahí ya deberían aplicar otra estrategia de solución para encontrar todos los que son iguales al repetido. Perdón, todos los repetidos que son iguales al buscado, al revés, dije al revés. Pero se la puede pensar y es un buen ejercicio pensarlo. ¿Tá? Capaz que está en un ejercicio del práctico, capaz que le piden eso. Pero basado en lo que ya conocemos, basado en estas dos componentes. Se pueden pegarles unas pequeñas modificaciones para que encuentre todos los que son iguales, si es que están repetidos. Es una buena práctica esa.